En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Madre Teresa, mira desde el cielo hasta tu familia y cuida de ella con amor. Corona la obra que un día emprendiste en la tierra. Dios Todopoderoso, que iluminaste la mente de Santa Teresa de Jesús como un faro de luz y de espiritualidad para la Iglesia, concédenos a nosotros que, guiados por esa luz, podamos alcanzar el monte de la perfección que es Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada habíamos comenzado acerca de la introducción a Santa Teresa de Jesús en lo que corresponde a los libros del Libro de la Vida y Camino de Perfección. Siguiendo este itinerario, vamos a introducirnos en este día a la tercera de las obras mayores de Teresa, que es Castillo Interior y después las fundaciones. Decirles que estamos haciendo un acercamiento muy básico para antojar y tener unos principios fundamentales del conocimiento de lo que está al interior de cada una de las obras. Comenzamos con una contextualización histórica muy pequeña y proseguimos con un estudio del contenido que está en cada uno de los capítulos, porque es muy interesante que sepamos eso. Hemos comenzado con un libro que tiene una narrativa muy interesante, que es el Libro de la Vida, una obra que tiene una redacción autobiográfica, pero como dijimos, tiene una redacción autobiográfica que contiene en sí una especificación muy pequeña que se llama el Tratadillo de oración. Tratadillo porque así lo ha querido hablar Teresa, pero realmente es un tratado de gran importancia. Y después de ese tratado comienza nuevamente a retomar la autobiografía, pero con otra categoría, porque quiere empezar a enseñar cómo son los fenómenos místicos y luego a contar cómo fue la edificación y el comienzo del monasterio de San José. Posteriormente vimos otra obra, Camino de Perfección, que ya nos dimos cuenta que tiene otra redacción, porque esta ya es un poquito más pedagógica, y que aquí Santa Teresa lo que quiere es enseñar, y quiere enseñar a orar. Hay una realidad interesante que descubrimos, que lo que Santa Teresa nos quiere a nosotros dar a entender es un camino o un itinerario de vida espiritual en la práctica de la oración. Comprendimos inicialmente que en el Libro de la Vida pareciera ser que lo que ella nos quería narrar, más que la historia de su vida, era precisamente eso de la oración que ella estaba practicando en ese tratadillo. Los especialistas en Santa Teresa de Jesús dicen que los capítulos del 1 al 9 del Libro de la Vida es el itinerario espiritual de Teresa de Jesús hacia afuera, y los capítulos del 11 al 22 del Libro de la Vida es el itinerario de la vida espiritual de Teresa de Jesús hacia adentro. Por lo cual, lo que va a hablar ella en su autobiografía es una narración histórica de su vida y una narración paralela a esa historia de lo que sucedía hacia el interior de su alma. Posteriormente vamos a ver que ella va a desglosar lo que le había sucedido interiormente, enseñándonos en cada uno de esos grados de oración, lo va a desglosar en Camino de Perfección de una manera mucho más sistemática. Habíamos dicho que Santa Teresa de Jesús había acordado que era importantísima la vida de oración para que existieran las virtudes en el alma humana, que ella entendía que las virtudes son el resultado de una vida oracional, que no se puede entender la oración sin la virtud, porque una persona orante es, por lo tanto, una persona virtuosa. Pero resulta que después, cuando ella hace
El camino de perfección, nos va a decir algo tan mucho más interesante, y es que para orar tenemos que ser virtuosos. No parece ser una contradicción en sí misma, sino que parece ser también como un añadido, si se quiere, de los presupuestos doctrinales que ella nos está haciendo, porque en la medida en que ella va escribiendo sus libros, la experiencia espiritual es mucho más amplia, todo su conocimiento es mucho más fuerte, y por lo cual entonces se va haciendo más interesante su manera de escribir y van cambiando cosas. Entendemos, por lo tanto, que en el camino de perfección para Santa Teresa de Jesús, quien quiere iniciar la vida de oración tiene que ser virtuoso, y nos centra en 3 virtudes importantes, que son el amor, el deshacimiento y la humildad. 3 virtudes que condicionan sí o sí la experiencia de la vida orante. Es necesaria esas 3 para alcanzar una vida oracional. Nos preguntamos, entonces, ¿dónde quedan las virtudes teologales? Es interesante esta cuestión de Teresa de Jesús en orden a las virtudes teologales. No así San Juan de la Cruz, que sí tiene una especificación muy grande de lo que es el papel de las virtudes teologales en la vida espiritual. No es que Santa Teresa de Jesús desestime las virtudes teologales en la vida espiritual, sino que ella nos va a presentar una nueva escala de virtudes para poder lograr así una ascensión astronómica en los grados de vida espiritual. Estas 3, sin desestimar las virtudes teologales. ¿Se comprende eso? Entonces, de entrada, vemos cómo ella nos enseña lo que es la vida de oración y la práctica de las virtudes en el libro de la vida, y nos enseña cómo históricamente ella fue virtuosa, perdía la virtud, fue virtuosa, perdía la virtud, y cómo esa dinámica también acontece en el interior de la persona humana. Y después, en el camino de perfección, nos va a enseñar entonces, primero, que necesitamos ser virtuosos para luego ser orantes, y por resultado entonces tenemos también una vida en conjunto de oración y virtud. Vamos a entrar en una obra que les va a gustar mucho, Castillo Interior, que simpáticamente muchas personas, cuando se acercan a Santa Teresa de Jesús, no comienzan a orar o a leerla por donde deberían, porque uno debería empezar a leer a Teresa de Jesús por el camino de la vida, el libro de la vida, pero no, muchas personas comienzan, es al revés, comienzan por la obra cumbre, que es el Castillo Interior. Para mí es una proeza muy grande, porque la verdad yo conocí a Santa Teresa de Jesús cuando empecé mi vida religiosa en el Carmelo. Yo conocí primero a Santa Teresita, posteriormente a Teresa de Jesús y después a San Juan de la Cruz. Y cuando le empezamos a estudiarla sistemáticamente, primero Libro de la Vida, Camino de Perfección, luego Castillo Interior. Hay quienes se meten a la pileta del Castillo Interior desconociendo el Libro de la Vida y el Camino de Perfección. Y les va bien. Entonces no hay ningún problema. Si alguien comienza a leer Santa Teresa de Jesús por Castillo Interior, pues se va a ver enganchado en un mundo de simbología que ella nos va a presentar, donde nos va a dar a degustar el misterio de Dios de una manera tan plástica, tan sencilla y tan coloquial. Habíamos visto las proezas que hizo Santa Teresa de Jesús para escribir el libro de la vida, toda la dificultad que tuvo para ella, y posteriormente lo que fue también la dificultad de Camino de Perfección, que cuando lo entregó tenía la confianza de que iba a ser tan aprobado como el libro de la vida, pero estuvo lleno de mentaduras y le tocó hacerlo de nuevo. Pues ahora Santa Teresa de Jesús va a sumergirse en una nueva lectura en el año 1577, discúlpenme, en una nueva escritura
en el año 1577, a eso de la primavera, es decir, abril, mayo. Cuando termina de escribir Castillo Interior, en noviembre de 1577, de ese mismo año, habíamos visto que Teresa escribió El Camino de Perfección en 5 años, en aquellos 5 años que ella llamaría como los 5 años más sabrosos y pacificantes de su vida, porque fueron los primeros 5 años que ella vivía en el monasterio de San José. Entonces estaba en su salsa, con sus hermanas, viviendo lo que ella había querido vivir desde siempre. Ese anhelo fundacional que el Espíritu Santo le puso en el corazón, ahora ya lo estaba desarrollando en este nuevo monasterio de Ávila, y entonces estaba feliz. Y sobre todo porque ella lo que estaba escribiendo, lo escribía para ir conformando la vida de sus hermanas. Teresa no tenía el conocimiento legalístico de una congregación. Incluso no le parecía a ella como algo tan importante e indispensable. Dese en cuenta que todavía no había escrito las constituciones. Fue para ella, primero, más importante hacer una carta magna, un libro que le ayudara a ellas a cómo vivir, donde estudian las normas de la vida, que las constituciones mismas. Por eso sale el Camino de Perfección. Ahora, 1577. ¿Qué sucede en ese año? Uno de los años más difíciles de la vida de Teresa. En ese año va a ocurrir precisamente lo que va a acontecer en su existencia histórica, que ella le va a llamar el año más triste de mi vida. La nombraron por obligación priora del monasterio de la Encarnación. Dice no solo Teresa de Jesús, porque ella tiende a ser un poquito exagerada, pero también hay quienes dan testimonio de eso. La gritería de las monjas de la Encarnación se escuchaba hasta las murallas de Ávila, todas gritando a unísono: no queremos esa priora. Y fue también lo que le llaman lo que Teresa le va a llamar los votos machacados, porque entonces el provincial les pide a ellas que hagan una votación para priora, y entonces ellas pasaban la boletica con el nombre de la priora que querían que quedara, y entonces el provincial con rabia los machacaba así, cada uno los machacaba. Entonces fue la votación de los votos machacados, que ahí fue donde les quitaron a ellas la posibilidad de votar, y les impusieron a Santa Teresa de Jesús. Trajeron a Santa Teresa, fue difícil para ella porque no fue aceptada. Al final la obediencia les tocó aceptarla, y entonces el recibimiento no fue el más caluroso posible, no fue lo mejor que ella quisiera. Le tocó poner en orden ese monasterio a más de 100 monjas que vivían juntas, y empezar a hacer que ese monasterio tuviera vida orante, a ponerles también. Fue muy inteligente Teresa de Jesús, porque primero dijo que la priora era precisamente la Santa Madre de Dios, y segundo, lo más inteligente es que les trajo a San Juan de la Cruz como confesor. Entonces ahí la cosa empezó a arreglar y a funcionarse. Ese es el contexto. Les cuento que en ese tiempo tan difícil para Santa Teresa de Jesús, en ese tiempo fue que escribió el libro de Castillo Interior o Moradas en alrededor de 6 meses, de una manera rápida, porque no tenía tiempo, tenía mucho trabajo, había mucho que hacer en ese monasterio. Ser priora de tantas no iba a ser fácil, y por lo tanto tenía muy poco tiempo para eso, y escribía demasiadamente rápido. Llevaron en un congreso teológico a Ávila a un especialista en leer la gramática o la grafología, ¿sí?
Lo llevaron, no le dijeron quién era, porque este hombre era uno de los mejores e ilustres grafólogos de España, y no le dijeron quién era, de qué se trataba, pero le pasaron unas cuantas páginas aleatorias del castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Pues bien, fue para todos algo sorprendente y fenomenal, porque nos cuenta este grafólogo que la letra de quien escribió expresa una paz interior tan grande, tiene organización de ideas, la manera tan fluida de escribir demostraba que lo que ella estaba escribiendo era de un pleno conocimiento y de algo tremendamente experimentado. Pareciera que, y además como no tenía tiempo, le tocaba escribir muy rápido, pareciera como si fuera ella la escribana de alguien de que le dictara. Porque entonces está esa sorpresa para nosotros. Decía, incluso llegó a decir de que posiblemente era la transcripción de otra cosa. No, era imposible, no estaba transcribiendo. Y tampoco era la escribana. Era el primer manuscrito original que escribe Teresa de Jesús de eso en el tiempo. Y cómo es en un tiempo tan recio y tan difícil que esta caligrafía expresara tanta paz y tanta tranquilidad. Entonces, hay dos cosas, volvemos a entrar en una dicotomía, una realidad histórica hacia afuera y una realidad espiritual hacia adentro. Históricamente estaba Teresa de Jesús viviendo uno de los momentos más recios de su vida, pero hacia adentro, la pacificación de su alma, nada se la podía quitar. Entendemos con esto que ella había llegado a alcanzar una tremenda pacificación interior de su ser. ¿Cuál es la estructura de castillo interior? Es muy sencilla. Tiene 7 partes que a cada una le va a llamar morada. Va a utilizar el símbolo de castillo interior. Hay algunos teólogos y otros teresianistas que optan por utilizar el término símil, el símil del castillo, o el término alegoría, la alegoría del castillo. No están equivocados, es un símil, es una alegoría. Además que es un género literario para poder decir algo mistérico. No obstante, yo prefiero llamar símbolo. ¿Por qué? Porque el símbolo refiere a una realidad que no se ve, a una cuestión mistérica, a una fenomenología. Estamos hablando aquí de un tratado de fenomenología de la revelación. Dios que se revela al corazón de Teresa, y Teresa nos da a conocer a nosotros el misterio revelado a partir de ciertas materializaciones de cosas como por ejemplo un castillo, un gusano, una palomita, una mariposa. Todas esas son símbolos con los que se va a representar el misterio de Dios. Incluso también en la teología de los sacramentos utilizamos la palabra símbolo para referirnos a una realidad que va más allá. El agua bendita no es simplemente agua, un componente de H2O. El agua bendita es algo mucho más y refiere a una realidad mistérica. Por lo cual, castillo no solo nos va a hablar de un simple castillo, simplemente nos va a llevar a una realidad mistérica. Por eso yo prefiero hablar siempre de símbolo y cultivar en quienes me escuchan de que digan en adelante símbolo de castillo interior y no alegoría. Además, hoy en día estamos estudiando también la teología del símbolo.
algo que es tremendamente oriental. El Oriente, la Iglesia oriental es eminentemente simbólica. Y entonces hay quienes se le ocurren decir que lo más oriental de la Iglesia occidental es el Carmelo, porque tiene en sí muchas realidades simbólicas que refieren al misterio de la fenomenología de la revelación. Entonces estamos ante un tratado teológico. Miren bien, mis queridos hermanos, Libro de la Vida, un libro que es autobiográfico, que contiene un tratado de vida, un tratado de oración, que es pequeñito, en 10 capitulitos que están la mitad para que no se den cuenta los censores. Y luego, lo que es El Camino de Perfección, ya es un libro de mucho más contenido doctrinal, que es mucho más fuerte, ha sido mucho más corregido teológicamente. Ahora, Teresa de Jesús dice, no me voy a meter otra vez en este meollo de hacer una cuestión tan fuerte teológica, me voy a meter por el símbolo. Por ahí no me van a decir nada. Es el libro menos tachado que ha tenido Teresa de Jesús. Casi que pasó así derechito, como cuando uno pasa una maleta en el aeropuerto que no tiene nada malo. Así le pasó el libro de la vida por los censores de Teresa de Jesús, el libro de Castillo Interior por los censores de Teresa de Jesús. Por lo cual podemos decir que Teresa de Jesús se está inscribiendo en la teología del símbolo, y que esa teología del símbolo contiene todo un tratado fenomenológico de la revelación divina. Solamente el título Castillo Interior, ya con eso nos basta para decir de que esto es el símbolo principal por excelencia. ¿Cómo es este castillo? Hay en Colombia un estudiante nuestro que hizo una tesina en la Universidad Javeriana, que es arquitecto, intentó hacer toda la estructura arquitectónica del castillo interior. Y esto se ha juntado con muchos otros estudios muy interesantes que van a decir que el castillo interior es circular y hacia adentro. No es hacia arriba, no, es circular y hacia adentro y luego hacia lo profundo, como a la manera cónica, hacia adentro y hacia lo profundo y circular. Cada morada va a ser como, si ustedes se dan cuenta, la misma santa la va a hablar como si fuera un palmito, o nosotros podríamos decir como si fuera una cebolla, pero utilicemos el término que la santa y el mismo San Juan de la Cruz lo habla como un palmito, que entonces tiene una capa, tiene otra capa, tiene otra capa, tiene otra capa, hasta llegar a la parte más céntrica. Pues así es, de afuera hacia adentro. Y la parte más céntrica es la morada donde habita Dios. Estamos hablando del alma. Nosotros entendemos el ser humano desde una condición tripartita. Nosotros somos cuerpo, alma y Susanita. Muy bien, Gracierita. Alma y espíritu. Esto Santa Teresa de Jesús lo tenía muy claro precisamente porque ella había estudiado en la Facultad de Teología de Salamanca, ¿verdad? No. Pues porque estaba muy bien aconsejada por los jesuitas, que le fueron expresando a ella toda la condición de la persona humana, de que somos cuerpo, alma y también espíritu. Y ella dice que ella dice en el libro de la vida, por allá en el capítulo 26, que no entiende qué es eso de alma y espíritu, pero ya en 1577, cuando se sienta a escribir Castillo Interior, tenía certeza de lo que es alma y espíritu.
el castillo es el alma. Pero no teniendo ella la posibilidad y la jerga teológica para poder decir lo que era espíritu, va a decir esta palabra que es muy interesante y que no tenemos miedo de decir que es de San Juan de la Cruz. El hondón del alma es, para Teresa de Jesús, lo relativo al espíritu. El centro del alma es el espíritu. ¿Qué es lo que apunta Teresa de Jesús? Llegar al espíritu, llegar al hondón del alma, al centro de la persona humana, donde está la verdad verdadera, donde no hay no hay manera de mentirnos a nosotros mismos, porque es el centro, la mitad, y ahí es donde Dios habita. El hondón del alma es, por lo tanto, el espíritu. Este camino espiritual, este camino hacia el interior del ser, es, por tanto, entonces un camino ¿hacia qué? Hacia el espíritu. Por lo tanto, es un camino espiritual. Es un itinerario de vida espiritual. Vamos a ir a Santiago de Compostela. Este es el camino de Santiago. Claro, este camino hacia el interior es un camino espiritual, es decir, un camino que nos guía hacia el espíritu. Pero hay que pasar por el alma. Y entonces Teresa de Jesús, como estudió también psicología en la UCA, no. Entonces se convierte en una especialista en los estados anímicos de la persona humana. Porque entonces, para entrar al espíritu, hay que pasar por todos los estados anímicos de la persona, que todo esto es todo un compendio grueso de psicología. Entonces, aquí en Castillo Interior se van a dar cita. Teología. ¿Y qué teología? Teología del símbolo. Se va a dar cita, psicología, porque ella va a hablar del estado anímico de la persona humana en cada una de estas moradas, cómo está anímicamente la persona en esa morada. Les recuerdo que alma en latín es ánima, entonces el estado anímico quiere decir el estado del alma, pero esto no es un término eminentemente teológico, esto es psicología. Pero entonces es el estado anímico que nos toca y además porque hay que tener en cuenta que Teresa de Jesús hace 3 discernimientos. El primer discernimiento en cuestión del estado anímico es lo siguiente. Este estado anímico, cuando se deriva de una situación del contexto de la persona humana que se encuentra en esa morada. Una realidad circunstancial. ¿Cuándo es una realidad circunstancial? Segundo, ¿cuándo es derivada de Dios? Ese estado anímico, ¿cuándo es derivado de Dios? Porque hay tristezas que son derivadas de Dios. Y también Santa Teresa de Jesús nos va a hablar de estados anímicos ya no derivados ni de circunstancias humanas y tampoco derivados de Dios, sino que son del mal espíritu. Entonces aquí se da también cita todo el compendio de discernimiento que ha aprendido ella de la mano de los jesuitas, pero que le podemos empezar a llamar aquí como discernimiento teresiano. Y se va a dar también cita aquí la mística y la espiritualidad, porque es un tratado mistagógico de la vida cristiana. Harold, pero el libro de la vida y Camino de Perfección no es un libro, no.
El libro por excelencia, al que le podemos llamar como un tratado mistagógico de vida cristiana, es precisamente este de Castillo Interior. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces si no hemos perdido la fe, proseguimos. Ahora bien, entramos en materia. Ustedes ya han tenido unos principios fundamentales del conocimiento de los grados de oración de Teresa de Jesús en lo poquito que pudimos hablar la semana pasada. Entendamos por grados como la gradualidad del alma que se va acercando a la unión con Dios, pero esos grados tienen unas tipologías de vida orante. Es decir, hay grados. ¿Cuántos grados hay? 4 grados. ¿Cuántos? Muéstrenme con los deditos. Eso, 4. 4 grados de oración. Pero dentro de esos 4 grados de oración hay diferentes tipologías de oración, tipos de oración. En el primer grado de oración decíamos que está oración vocal, mental y recogimiento. ¿Pero cuál? Adquirido. Muy bien. Eso indica que ese recogimiento ha sido por fuerza ¿de quién? De Dios. No, de la persona. De la persona. Es la parte ascética de la vida cristiana, de la vida espiritual, que también le llamamos la vía purgativa, que es el esfuerzo humano que Teresa de Jesús dice que es tan difícil como sacar agua del pozo. El segundo grado de oración tiene 2 tipologías. ¿Cuáles? La oración de quietud y el recogimiento infuso. Pero primero, ¿cuál es? Hay uno primero que el otro. Recuerden que Teresa de Jesús es hija de San Ignacio de Loyola, es un poquito sistemática. ¿La unión simple? No, el recogimiento adquirido. Primero es el recogimiento adquirido y después viene la quietud. Ese es el orden y así se da, porque primero es el recogimiento que yo adquiero con mi propia fuerza. Después, en el segundo grado, viene el recogimiento adquirido o el recogimiento infuso, que es el que da Dios. Y después de que el alma está recogida infusamente, ¿qué sucede? Quietud. La quietud. Muy bien, mi querida. ¿Quién dijo quietud? Blanca. Muy bien. Entonces, de ahí viene la quietud. Entonces, en el primer grado, el alma queda recogida. Y en el segundo, aquietada. Muy bien. Sigue el tercer grado de oración, que tiene otras 2 tipologías, que en su orden es, primero, muy bien, aquí, sueño de potencias, porque entonces son las potencias que son la memoria, el entendimiento y la voluntad, que para Teresa también es la imaginación y la inteligencia, son para ellas potencia. Digan, ella no estuvo en una facultad de teología, ella dice que son potencias, lo entiende como potencias, entonces bueno, eso también se adormecen. Dios, ¿y quién lo adormece? Dios, claro, porque aquí estamos ya en la vida mística donde la gracia es de Dios, donde Dios va actuando. Si se quiere, me encanta esto, porque en el primer grado de oración, el 100%, seamos un poquito generosos, el 80% lo hace la persona humana, el 20% lo hace Dios. En el segundo grado de oración es 50-50. En el tercer grado es un Fernet delicioso. 70 Dios y 30 al hombre.
Y el cuarto grado de oración, el 100% lo hace Dios. Pero vayamos otra vez al tercer grado. Entonces estamos hablando de la primera tipología del primer grado, que es el sueño. De potencia. Y el segundo, La unión simple. la unión simple. Entonces, está sueño de potencias y la unión simple. Esa unión simple es lo que la Santa va a llamar como las visitas. Las visitas. Jesús empieza a visitar al alma y aquí es donde comienza fuertemente todo lo que son los fenómenos místicos. Recuerden que la mística no es el fenómeno, esto es fenómeno místico, el tercer grado. Y el cuarto grado de oración es la unión Plena. que también se va a entender como el desposorio. Desposorio. El desposorio, que es el antesala al matrimonio. Exactamente. Entonces, el segundo grado, me regreso porque esto es muy sistemático, muy sistemático. El segundo grado de oración es la vía iluminativa. El primer grado de oración es la vía purgativa. El segundo grado, la vía iluminativa. Y el tercer y cuarto grado de oración es la vía unitiva. Por eso hablamos de en el tercer grado la unión simple y en el cuarto grado la unión plena. ¿Por qué Santa Teresa le llama unión plena? ¿Quién? Y se gana un premio. Que hay una unión de voluntades. Le llama unión plena porque ella Ella creía que la anterior había sido... La voluntad está vendida. porque ella creía que era ya la plenitud de la vida espiritual. Ella creyó que era la plenitud de la vida espiritual, pero no. Estaba apenas comenzando, estaba apenas llegando al desposorio, le faltaba el matrimonio y lo que pasa después del matrimonio que todos sabemos. Entonces, luego esto lo va a planificar un poquito más en Camino de Perfección, que en Camino de Perfección, el primer grado de oración está Camino de Perfección. Oración mental, capítulo 22 y 23. Oración vocal, capítulo 24 y 25. Oración de recogimiento adquirido, capítulo 26 y 29. Ahí está el primer grado de oración. Segundo grado de oración en Camino de Perfección. Oración de quietud, capítulo 30 y 31. Tercer grado de oración en Camino de Perfección, que es la unión simple, la unión de voluntades. ¿Dónde está eso? Recuerden el Pater Noster. ¿Dónde estará la unión de voluntades en el Pater Noster? Hágase tu voluntad. Perfecto. Hágase tu voluntad. Por todo el mundo me llama. Sí. Bueno, entonces que nos llamen a Blanquita, que está en un curso. Entonces, es la hágase fiat voluntas tua, la unión de voluntades, capítulo 32 del Camino de Perfección. Ahí va a hablar de la unión simple y va a hablar también de la unión plena, capítulo 32. Y comienza Teresa de Jesús en el Camino de Perfección a decir, aquí no termina todo, porque empieza a hablar ya de que existe otro que es el matrimonio espiritual, pero no lo desarrolla. No desarrolla el matrimonio espiritual en el capítulo 32 del Camino de Perfección, porque lo va a desarrollar es en Castillo Interior. Ahora, estamos siguiendo la secuencia, no nos estamos perdiendo, vamos bien. Ahora bien, primer grado de oración, primera morada y segunda morada. Para que tengan las coordenadas. ¿Qué es la primera y la segunda morada? Es toda la vía purgativa. ¿Cómo entrar al castillo? ¿Y cómo entrar al castillo? Quitándonos las alimañas que traemos pegados de nosotros
porque entonces por fuera del castillo hay alimañas que se nos pegan a las ropas y que podemos entrar con todo y eso al castillo. Entonces nos toca purgar todo eso, sacarlo, porque eso no puede entrar al castillo. Entonces, primera morada, que consta de unos capítulos, si no me equivoco son 3, y segunda morada, que consta de 2, entonces nos va a hablar de toda la purificación que necesita la persona humana para entrar en la vida orante. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es esta vía purgativa en Santa Teresa de Jesús? ¿Recuerdan la novedad conforme a la práctica de la oración y el ejercicio de las virtudes que Santa Teresa de Jesús nos expone en Camino de Perfección? La virtud de la primera, el amor, Sí. el deshacimiento y la humildad. Exactamente. Es decir, la clave, ahí entendimos por qué Santa Teresa de Jesús va a decir que es importante el ejercicio de la virtud para iniciar la vida orante, porque la virtud es lo contrario a los vicios y las pasiones desordenadas, por lo cual el ejercicio de la virtud va a ser como una medicina al alma para sacar de sí la enfermedad espiritual de los vicios y las pasiones desordenadas. La clave de Teresa de Jesús para purificar el alma son el ejercicio de la virtud. La clave de purificación del alma de Santa Teresa de Jesús es el ejercicio de la virtud. Por eso Teresa de Jesús, en el Tratado de Oración, en el Libro de la Vida, va a decir que las virtudes es el resultado de la vida orante. Después va a decir en Camino de Perfección que es importante que nosotros ejercitemos la virtud antes de empezar oración. Pero ahora nos va a decir en Castillo Interior y proponiéndonos la virtud como medicina al alma para remedio de todos los males que ha hecho en ella los vicios y las pasiones. Esto no es novedad de Teresa, esto es propio de los padres de la Iglesia que ya habían utilizado el término enfermedad espiritual. Así como nos enfermamos en el cuerpo, así como nos enfermamos en el alma, también nos enfermamos en el espíritu. Y la medicina que contrarresta las enfermedades en orden al espíritu es la virtud, nada más que la virtud. ¿Se comprende? Padre, es el deshacimiento. El deshacimiento es la opción fundamental por las cosas de Dios que por los del mundo. Entonces la vía purgativa, la purificación que propone Teresa de Jesús es por el camino de la virtud. Entonces, obviamente Teresa de Jesús ya había leído muchos libros y estaba en un contexto histórico de España en la que la efervescencia espiritual en cuanto a la purgación del alma consistía en toda la mortificación del cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes? Pues para Santa Teresa de Jesús la vía de la purgación de las cuestiones del espíritu no van conforme a estas mortificaciones que era lo típicamente llamado como disciplinas o también como cilicios. No, para Santa Teresa de Jesús van a ser las virtudes. Las virtudes es lo que nos va a hacer a purificar. Segundo grado de oración. ¿Recuerdan? Segundo grado de oración
que es el recogimiento adquirido y la quietud, que ya había hablado eso también Santa Teresa de Jesús en Camino de Perfección del capítulo 30 y 31, lo vamos a encontrar en las terceras y cuartas moradas. Aquí en la tercera y la cuarta morada ya hemos entrado en lo que vamos a llamar vida mística, o lo que Santa Teresa de Jesús le dice mística teológica. Porque dice ella, en algún lugar he leído, dice ella en el capítulo 11 del libro de la vida, en algún lugar he leído que esto se le llama mística teológica. Pues aquí va a volver a decir en el capítulo 1 de la tercera morada, va a decir, yo he escuchado que esto es mística teológica, lo que aquí empieza a experimentar el alma. Empieza entonces a experimentar en la tercera morada. ¿Qué experimenta en la tercera morada la oración? ¿Qué siente la persona? ¿Cuál es el estado anímico en la tercera morada? ¿Qué entienden ustedes? La paz. Todavía no, sí, muy bien, porque la pacificación se va alcanzando de a poco. Se va alcanzando de a poco. Porque en el primer y el segundo grado, en el primer grado de oración, que es la primera y la segunda morada, aquí lo que va a alcanzar es recogimiento. El alma está recogida. Pero entonces, ¿cómo comienzan en la tercera morada? El alma está recogida, pero todavía inquieta. Recogida, pero inquieta. Esa capacidad de que yo me puedo recoger, pero me siguen... sigo teniendo pensamientos intrusos, sigo teniendo muchas cuestiones que me impiden, todavía ahora estoy inquieto interiormente, me quitan la paz con mucha facilidad. Entonces aquí comienza a ver es la quietud. En la cuarta morada, Santa Teresa de Jesús va a hablar de la oración de quietud en el capítulo 2 y en la oración del recogimiento infuso en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 de la cuarta morada nos va a hablar Santa Teresa de Jesús cómo el alma ha quedado aquietada, toda aquietada. Entendamos una cosa por alma y entendamos también una cosa también por cuerpo. Porque es algo que también no he diferenciado mucho aquí. Y es que Santa Teresa de Jesús va a centrar su atención en dos realidades que van a ser, la primera, los sentidos corporales, y lo segundo, las potencias del alma. Lo que le sucede a las potencias del alma lo va a sentir también los sentidos del cuerpo. Entonces, si cuando habla de recogimiento activo, habla de los sentidos que se han recogido, la vista, el tacto, el gusto, todo se ha recogido, un recogimiento. Los sentidos recogidos, pero las potencias recogidas. Y cuando habla de que la persona queda quietada, hace referencia también de la quietud de los sentidos ya están más aquietados, y también las potencias del alma están aquietadas. Sentidos del cuerpo y potencias del alma. ¿Se comprende todo esto? Los sentidos corporales está aquietado el recogimiento de la quietud de los sentidos corporales. Sí. Y las potencias del alma. Entonces Teresa de eso nos va a hablar de los sentidos del cuerpo y las potencias del alma. Siempre. ¿Cómo están los sentidos y cómo están las potencias? Y cuando habla de las potencias, se centra en el estado anímico de la persona humana. Porque entonces recuerden, por ejemplo, a ver, una de las potencias, ¿quién me dice una de las potencias del alma? Memoria. La memoria, claro. Entonces yo me pongo a orar y se me viene a la memoria lo que Susana me dijo antier. Y entonces eso me viene a la memoria todas esas cosas. O por ejemplo, me viene a la memoria situaciones afectivas, sensuales, sexuales, que todavía están ahí en la memoria y que inquietan. Entonces hay que aquietarla, hay que aquietar la memoria.
el entendimiento también, y todo tiene que aquietarse. Entonces aquí ya está más aquietado. No obstante, la quietud no lo es todo todavía, porque sigue el tercer grado de oración, que lo vamos a encontrar en la quinta morada. La quinta morada. ¿Qué sucede en la quinta morada? En la quinta morada ya comienza la vía Unitiva. La vía unitiva. La vía unitiva, porque la quinta morada está conectada ¿con qué? ¿Con cuál grado de oración? Con la unión simple. Con el tercer grado de oración, que es el sueño de potencias y la unión simple. Esta cuestión del sueño de potencias y la unión sucede hermosamente en un símbolo que quisiera yo detenerme en todos los símbolos, pero hermanos, no me voy a detener en ellos porque quiero que ustedes sean quienes se sumerjan en ellos, pero quiero enfatizar en uno muy especial. Por ejemplo, el símbolo por excelencia de las quintas moradas va a estar representado en el gusano de seda. ¿Cómo es un gusano? Un gusano es feo, se arrastra, es asqueroso, come la comida del suelo. Además, ellos se arrastran por inercia. Son asquerosos y hasta malolientes. ¿Qué sucede con el gusano de seda? Se vuelve mariposa. Pero tiene un proceso de transformación. Sí. Ese proceso de transformación requiere un tejer una propia coraza, que es el capullo donde se va a proteger, y dentro de él se va a dormir, casi que morirse. Y ahí sucede una transformación no solo óntica de la mariposa, sino también una transformación orgánica. Es una transformación de dentro y de fuera. El gusano se convierte en una hermosa mariposa, pero le toca morirse para resucitar. Este símbolo del gusano de seda es un símbolo mistagógico de la transformación humana de la persona que ha decidido experimentar el seguimiento de Cristo en una vía de la práctica de la oración y el ejercicio de las virtudes. El pecador es como un gusano, y la gracia transformante que se da en la oración nos va a nosotros cambiando desde dentro y transformándonos existencialmente hasta convertirnos a nosotros en la imagen viva de Cristo resucitado. Es una muerte y una resurrección. El gusano muere y resucita en forma de mariposa. Esta es una transformación sustancial, material y ontológica. Es lo que le sucede a la persona humana en el tercer grado de oración, porque aquí empieza la unión con Dios, la vía unitiva. ¿Se comprende? Resulta que también les quiero decir que ustedes saben que para Teresa de Jesús, como todo esto es muy simbólico, las habitaciones tienen ventanitas, tienen ventanas, y las ventanas se hacen cada vez más grandes. Y entonces también existen para la tradición espiritual los sentidos del alma. El alma también tiene sentidos. Entonces esas ventanitas o esos ventanucos que va a llamar Santa Teresa de Jesús va a tener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque al interior del castillo, ¿quién es el que está? Está Dios. Está Dios. Pero entonces está Dios de distintas maneras. Porque entonces primero está como un pastor. ¿Y los pastores qué hacen para llamar a las ovejas?
silban. Entonces, claro, en el segundo grado de oración, el alma siente el silbido. Lo más bonito, en el tercer grado de oración, no solo hay silbido, sino que el aposento donde está el rey es un aposento. Ustedes se imaginan cómo es ese aposento. No solamente tiene que ser muy hermoso, sino que ese aposento también tiene buenos aromas. Entonces, en el tercer grado de oración hay aromas. Entonces el alma intuitivamente siente el olor del aroma de la habitación del rey, que se va tras el olor de sus perfumes en el tercer grado. Y así, en el cuarto grado de oración, lo ve por allá en una ventanuca, lo ve en el tercer grado de oración. ¿Por qué ve a Dios en el tercer grado de oración? ¿Por qué? Ve la tercera morada. En la cuarta morada. Claro, porque ya es el preludio de la unión. Entonces lo ve y quiere acercarse. Entonces, mire cómo Santa Teresa de Jesús va hablando, cómo es Dios quien va seduciendo. Con lazos de amor te atrae hacia mí. Con su silbido, con el olor de sus perfumes, con su vista y su hermosura, con todo eso va atrayendo al alma. Y entonces ya está muy cerca, en la quinta morada, ya empezó esa unión. Y en la unión, y aquí aparece que dice Santa Teresa de Jesús, la oración de unión en la quinta morada, capítulo 3. Habla de la oración de unión, capítulo 3 en la quinta morada. Y va a suceder algo, porque recuerden que una de las cuestiones que hace lo que hace las pasiones y los vicios es desordenar el alma. Pues aquí en la quinta morada se ordenó la caridad. Ya la casa se está poniendo en orden. Estamos poniendo en orden la casa. ¿Qué morada sigue? Sexta. Sí, la sexta morada. Sexta morada, que es el desposorio, que es también el cuarto grado de oración, lo que vamos a llamar la unión plena. Si sacamos, suponiendo que este es todo castillo interior, este es todo castillo, supongamos, todo castillo interior, este sería todo el fragmento de la sexta morada, y esto sería lo que es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima morada. La sexta morada ocupa alrededor del 70% de la obra. Es la más extensa, porque habla de toda la teología esponsal, que incluso va a quedar corta y lo va a complementar luego con lo que ella va a hacer, que es un comentario al Cantar de los Cantares, que le va a llamar Bésame con los besos de tu boca. Que eso lo vamos a ver luego, de toda la cuestión del desposorio. Muy interesante, porque entonces aquí Jesús es el esposo, y resulta que el esposo empieza a convertirse en un pastorcito. La figura del esposo para Santa Teresa de Jesús es un pastor. Recuerden que la ha traído con los silbos, con sus silbos amorosos, que luego San Juan de la Cruz va a hablar también de los silbos amorosos en su cántico espiritual, porque también para San Juan de la Cruz el matrimonio espiritual, el matrimonio se da es el pastor. Entra el pastor, Jesús como un pastor. El desposorio no es el matrimonio. El desposorio es cuando el alma se compromete con Dios. Es el compromiso.
es la antesala al matrimonio espiritual. Aquí entonces el alma ya está comprometida con Dios, pero ya en este instante el alma ya le pertenece, ya es pertenencia de Dios. Es el cuarto grado, la unión plena. Ya hay una pertenencia. Y aquí Santa Teresa va a traer toda la teología del Antiguo Testamento, de toda la historia del pueblo de Israel, de cómo Israel ya era pertenencia de Dios, Dios pertenencia de Israel, pero se va a centrar también en este relato hermoso de Ezequiel, capítulo 16, si no me equivoco, padres, 16 o 17, el de Ezequiel, cuando Dios pasó por el lado de aquella mujer que estaba tirada en el piso. 16 o 17, alguien me tiene que ayudar. Ezequiel es muy hermoso. ¿Por qué? Porque el relato muestra de que Dios pasa por al lado de una mujer que había acabado de nacer, pero creció, se desarrolló, le salieron los senos, se puso hermosa, pero seguía estando en el suelo, todavía estaba con la sangre del parto, pero lo que hace Dios es limpiarla. Eso es todo un bautizo, con el agua bautismal, la unge con aceite, la viste como reina, le pone collares, le pone una corona, queda más hermosa que una reina y ahora es la prometida de Dios. Entonces eso es lo que va a hablar Teresa de Jesús en estas sextas moradas, de cómo Dios va redimiendo el alma y la va hermoseando, la va haciendo cada vez más bella, preciosa. Entonces la teología simbólica que va a tratar Teresa de Jesús va a tener un orden estético. El pecado es una monstruosidad, es la deformación de la persona humana, es como un gusano, pero la gracia nos hace hermosos, bellos, esbeltos, lindos y ligeros, como una mariposa que es linda, preciosa a la vista. Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Gracias, querida Graciela. Entonces, si quieren una interpretación de ese libro, de ese capítulo de Ezequiel, de todo lo que hace Dios transfigurando a la persona humana, agraciándola de belleza, poniéndola como una novia. Entonces, en el desposorio, Dios prepara el alma para casarse con ella, poniéndola hermosa. Y ya, capítulos séptima morada, el alma está lista para el matrimonio. Ya está bella, esbelta, está del todo purificada. Ya no hay rastro de pecado, ni las vanidades y las pasiones desordenadas, todo, porque ha quedado esbelta, como una princesa. Y entonces aquí utiliza Teresa de Jesús también el símbolo del salmista, ya que entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. Y entonces el príncipe, el gallardo mancebo que espera a la princesa que entra, es un pastorcito. Es para uno morirse de amor. Porque entonces el alma está hermoseada y él simplificado como un simple pastorcito. Claro, entonces ahí es donde ocurre esa quinta morada, la quinta habitación, la séptima morada, la séptima habitación, la adentro, es la habitación de los amantes. Si bien hablábamos en el capítulo 22 y 21 del libro de la vida como el jardín de los amantes, porque es el lugar donde se une el alma con Dios, el alma se ha convertido en el jardín de los amantes del Cantar de los Cantares, todo un ambiente edémico del Edén, ahora ya es un aposento nupcial, ya es el lugar donde se funde el amado con la amada. Séptima morada.
¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esa séptima morada? Ya aquí ya finiquitando la vida espiritual. Es la unión transformante. Muy bien. Mi querida Blanca, ¿qué es esa belleza? Se ve. Que ya yo no soy yo. Porque porque Es la ligadura en mí misma. exacto. Porque aquí va a acontecer las dos cosas. Va a ser el matrimonio, que va a ser ya la unión, ya que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya es la unión del alma con Dios. Ya aquí es una muerte absoluta. Ya aquí ya es una unión. Y claro, y se une el amado con la amada, y el amada en el amado transformada de San Juan de la Cruz. Entonces una compenetración de amor tan divina que ya no se sabe quién es quién es Teresa, quién es Cristo. Es una misma cosa. O ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es esa realidad la que acontece aquí, y ahí acontece porque entonces esa morada, la séptima morada, es el lecho nupcial, donde se funde el amor, donde se unen los amantes. Es la luna de miel. Aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí con esto? Muy sencillo. Aquí, ¿de qué nace de esta morada? Las fundaciones. Se ordenó la caridad, y entonces aquí nace la misión, el servicio, la misión apostólica, el apostolado como fruto de la unión plena y transformante con la persona de Cristo. Ya es el anuncio, el querigma, el anunciar lo que ha vivido, lo que ha sentido. De aquí nacen las fundaciones. Las fundaciones es, si se quiere, la segunda parte del castillo interior. Es el hecho de los apóstoles de Lucas. ¿Me hago entender? Es como la continuidad. Es la continuidad. Es la continuidad. Entonces, creemos que el libro de fundaciones es otro libro histórico aparte de Teresa de Jesús. No, es lo que sale de la unión del alma con Dios cuando se encuentra transformada. El servicio. El servicio. Y dice Santa Teresa de Jesús en el último capítulo del libro de las moradas: para esto es que somos contemplativas, porque obras quiere el Señor. Obras, 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 servicio, caridad. Que si ves una hermana enferma, que se te dé la gana de quitarte la comida de la boca para dársela a ella. Es el servicio. Y lo segundo es la capacidad de amar al enemigo. Porque entonces la persona ya no es capaz de concebir enemistad. ¿Se comprende todo lo que hemos dicho hasta aquí? Yo sé que es muy tedioso, pero quiero hacerlo un poquito agradable a la vista, y además conectarlo con las anteriores dos obras. ¿Se comprende la conexión que hay con las dos obras anteriores? Sí. ¿Ustedes han leído o se han acercado algo al libro de las fundaciones? Bueno, el libro de las fundaciones, Teresa de Jesús empieza: bienvenidos. Gracias. Estamos desde la tercera morada afuera escuchando así para no molestar. Adelante. Entonces, pero están ya en la séptima morada los dos. Sí, claro. Ah, bueno, está muy bien. Qué lindo. Pues están morados de tener afuera.
Entonces, Sí, a las 8:30 el padre hizo un corte el otro día. Una vez entramos el corte. no, esta vez no, porque no voy a dar con esto. Pero bueno, se comprende todo, ¿verdad? Entonces, primero, si ustedes, alguna pregunta, algo para desestresarnos, porque faltan 15 minuticos, pero no importa, en 15 minuticos hablamos de... Ella habla algo de por qué esto, a ver, se alcanza, se puede perder, se alcanza, o como... Bien, padre, sí. Preguntan que si... Ya. Preguntan que si podemos retrocedernos en las moradas, avanzar o retroceder. Ciertamente tengo aquí un pequeño estudio, un paralelo que lo tengo aquí sintetizado. De toda la sistemática de cómo se movió a Santa Teresa de Jesús en las moradas, cómo estaba en cada una de las moradas, en qué momento de su vida, cuándo subía, cuándo se retrocedía. Sí, se retrocede uno, incluso se sale del castillo. Se sale del castillo interior. Santa Teresa de Jesús, claro, aquí hay una dinámica muy interesante que después, si quiero, les puedo tomar una foto y regalárselas. Sí. Para que sepan la cronología histórica en que ella fue vivenciando cada uno de los grados, porque tenemos la evidencia de cuándo entró en la séptima morada, cuándo entró en la sexta morada, cuándo fue el desposorio. Además que el desposorio, que fue el compromiso, lo tenemos porque ella en una cuenta de conciencia habla, se le aparece, se acuerdan, Jesús resucitado como un pastorcito, pero le decimos resucitado porque le entrega nada más y nada menos como compromiso una argolla de oro lindísima. Mentiras. Le entrega un clavo de la cruz. Entonces el desposorio fue, ya lo mío es tuyo, y le entrega un clavo de la cruz. Y a partir de entonces Teresa de Jesús sabía que lo suyo que era la cruz, la pasión, y que la unión iba a ser precisamente en la pasión. Y entonces, y ya estaba en el sexto grado. Y las enfermedades y los dolores, las persecuciones, todo eso era para purificarla. Pues ya no estaba lo suficientemente purificada. ¿No recuerdan ustedes lo que les dije? Que ella ya entrando en la séptima morada, ya con tantas cosas por fuera, enferma, perseguida, el libro de la vida y la Inquisición, le levantaban tantas cosas, obligada a ser priora y con una pacificación en el alma tan grande. Entonces las cruces que tenía Teresa de Jesús no eran precisamente de purificación. Dice, conformación con Jesús. Exactamente, dice Secundino Castro, porque entonces hay que entender el sufrimiento y el dolor en la vida espiritual, primero como una gracia purificadora y segundo como una gracia transformadora que me configura con la adorable persona de Jesús. Cristificada. Es la cristificación. La cristificación. ¿Se comprende esto por aquí, por la...? Sí. Entonces, ¿qué era? Porque Dios le mandaba tantas cosas a Teresa, la quería purgar. No, porque cuando dejó ella la vía purgativa, ¿se acuerdan cuando la sanó San José?
Cuando la sanación, ya toda la enfermedad, ya en adelante la enfermedad adquirió otra dinámica, ya no de purificación, porque primero la estaba purificando, tanto que murió, Teresa de Jesús murió, le dio un paroxismo. Entonces al principio, y ya después es de configuración, es eso, el sufrimiento. Pero entonces hay que, y esquivar la cruz, claro, estoy en la séptima morada, o en la sexta morada, que entonces la cruz no es de purificación, sino que es de ¿qué? De conformación con la persona de Cristo. Pero entonces, si yo no quiero aceptar la cruz, entonces ya claro, obviamente, estando sexta y séptima morada, ya ahí ya hay, ¿qué es lo que salió ahí cuando yo no me quiero conformar con Cristo? Entonces está saliendo la honra, porque entonces el Señor me quiere conformar con Él, porque me están acusando de algo que no me tienen que acusar. ¿Cómo se llama eso? Pues perder la honra. Entonces ya Teresa estaba muerta la honra, ya no, pero tenía punticos de honra. Y entonces en la sexta morada tenía punticos de honra y entonces le lanzaban juicios y ella, pero ¿cómo? Si yo... No, entonces se devolvía a la cuarta y quinta morada. Entonces se dan cuenta, pero ya casi que la séptima morada ya es irreversible, casi es irreversible. ¿Algún otro? Hasta la sexta era humana. Sí, ya es una transformación tremendamente divina. No, por eso digo, hasta la sexta, que volvía o no volvía, era porque era muy humana. Sí, todavía tenía punticos de honra. Entonces, claro, porque lo peor de Teresa de Jesús en la sexta morada es que le estaban lanzando falsos testimonios. La estaban enjuiciando de cosas que no eran. Entonces, ya después, en la séptima morada, venga lo que viniere, lo dice ella, digan lo que digan. Ya toda me entregué y vi, de tal manera me he entregado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Humildad, humillación. La humillación, claro, porque entonces mire la importancia de lo que es el deshacimiento, de la honra, la verdadera humildad y amar. Pero esas son las tres virtudes que hace Teresa de Jesús que se van haciendo cada vez más planificadas. Porque entonces el deshacer incluso de mí mismo, de mi honra, de mi ego, de todo, de la belleza, porque además ella una mujer que se creía muy hermosa, hasta el final, se creía muy linda. Nunca quiso, entonces también fue muy, muy fuerte para ella aceptar las arrugas. Eso también es otra cosa. La cuestión de los olores, que ella era cuando estaba ahí en la cama, en el lecho, decía... No, es que era demasiadamente pulcra. Vamos entonces a datos muy, muy especiales así rápidamente para fundaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos cosas? Primero, el servicio y el amor a los enemigos. Las fundaciones es la historia de la persecución del proyecto de Dios que ha emprendido Teresa. Y cómo ella no es capaz de lanzar una injuria contra una de las personas que se atrevieron a hablar mal de ella, a dañarle la honra y a quitar de su corazón el deseo de este proyecto divino de Dios. Porque era toda la estratagema del demonio para dañar el proyecto fundacional de Teresa era precisamente atentar contra su honra. Todas las mentiras y las infamias que levantaban contra ella. Y ella lo que hacía era amar a sus enemigos y exalta las virtudes de sus contrincantes. Tanto que pareciera que les emprendiera un proceso de beatificación, exaltándole las virtudes de las personas que se oponían a la obra de ella. Si lo hacía así con sus enemigos, dígame, ¿qué no haría ella con sus bienhechores y con las personas que le ayudaban a las fundaciones?
En adelante Santa Teresa veía todo virtud, todo era virtud para ella. Porque para una persona que ha alcanzado un alto grado de vida espiritual, todo es virtud. Son los ojos de Jesús. Ve con los ojos de Dios. Virtud y misericordia. Exactamente. Entonces ustedes se van a acercar primero las fundaciones de Teresa de Jesús. Fundó San José de Ávila en 1562. Medina del Campo, 1567. San José de Malagón, 1568. San José de Toledo, 1568. Valladolid, 1568. Salamanca, 1571. Alba de Tormes, 1571. San José de Segovia, 1574. Miren este año. San José de Pastrana, 1575. San José de Beas de Segura, 1575. Sevilla, 1575. San José de Caravaca, que ese fue muy difícil, 1576. Villanueva de la Jara, 1580. Palencia, 1580. Santísima Trinidad de Soria, 1581. San José de Granada, 1581. San José de Burgos, 1582. Estamos hablando de 20 años de fundación. Por lo cual, habíamos dicho que Teresa de Jesús había escrito el libro de la vida cuando tenía alrededor de 45 años. Entonces, en el libro de la vida está más o menos narrado los 45 años de su vida. Pero entonces, luego, en lo que es las fundaciones, está narrado 20 años también de su existencia, porque vuelve otra vez hacia atrás al monasterio de San José. Es fuerte todo esto, porque cuenta muchas cosas. Le dedican 1 o 2 capítulos a cada fundación. Ustedes, cuando se van a acercar a cada fundación, comienzan a leer el capítulo. Lo que Teresa de Jesús presenta son los bienhechores. Entonces, y les exalta las virtudes, todas sus virtudes, una vida eminentemente angelical. Al punto que incluso, recuerden ustedes, que en las capillas solo se podían enterrar personas que hayan muerto en olor de santidad. Pues bien, precisamente para este Beas de Segura, un señor le dijo: mire, Madre Teresa, yo le regalo este terreno para que usted haga el convento y haga la capilla, solo con una condición, de que me entierre en la capilla. Pues bien, pues ella dijo sí, lo aceptó. Pero ¿cómo? O sea, si solo se podían enterrar en las capillas personas ilustres que morían de olor de santidad, Teresa de Jesús se encargó de eso. Hacerle toda una biografía de santidad para mostrar cómo este hombre murió en olor de santidad y fue un hombre santo y eximio toda su existencia humana. Entonces era una persona que era capaz de adornar la historia de una persona con solo las virtudes. Está también aquí, en el capítulo 16 y 17, todo un compendio del deber ser de una priora. ¿Cómo tiene que ser una priora? Porque precisamente estaba sucediendo que en Pastrana no le obedecían a la priora. Entonces muestra Santa Teresa de Jesús el perfil de la priora. Una priora tiene que ser amada para que sea obedecida. ¿En cuál de los libros? Estamos ya en fundaciones. En fundaciones. Entonces se convierte también este libro, es un libro histórico, pero también es un tratado doctrinal, porque entonces la Santa Madre empieza a hablar de cómo tienen que ser tratadas, cómo la priora tiene que tratar a sus hijas. Y más adelante, precisamente en Sevilla, en la fundación de Sevilla, había un problema hacia adentro con las monjas.
Entonces la Teresa va a hablar cómo exhortó a las monjas para dirimir esos problemas conventuales que habían entre ellas mismas, cómo ser buenas hermanas y cómo obedecer a la priora. Entonces es un tratado de conducta cristiana, de buena vida humana dentro de los monasterios. Tratadillos. Empiezan tratadillos, dependiendo de la circunstancia de cada monasterio, hace una pequeña exhortación. Entonces cada monasterio tiene su trama y su singularidad. O la priora era difícil, o las monjas eran difíciles, o el convento era difícil, como por ejemplo el convento de Palencia, un convento no muy bueno, o el convento de Pastrana, que fue un convento también que no fue hecho al modo que quería Teresa de Jesús. Entonces les muestra cómo ser pobres, sean pobres, y entonces hoy tenemos esto, pues entonces vivan con lo que tienen, vivir en la pobreza. Entonces también es un tratado de exhortación de cómo vivir en la pobreza. Y es la continuidad, entonces, que les digo, de la segunda parte del castillo interior. Y es, si se quiere, así, es todos la carta apostólica del apóstol San Pablo, de sus viajes, sus cartas, sus exhortaciones. Que esto lo vamos a hacer al final, el próximo lunes, porque el lunes próximo que viene vamos a terminar, primero, con conceptos de amor de Dios, y lo último, las constituciones. ¿Cómo es posible que hace las constituciones tan al final? De conceptos de amor de Dios y las constituciones, y vamos a ver algunas cuestiones de la poesía, y vamos a terminar a ver cómo la historia, ensamblar la historia de la salvación en Teresa de Jesús, desde el Génesis hasta los viajes apostólicos de Pablo y el Apocalipsis, así rápidamente, una cosa lindísima para que entendamos por qué tenemos que entender las obras de Teresa de Jesús, así en ese lineamiento que les estoy exponiendo. Espero que les haya gustado, mis queridos hermanos. La próxima semana nos veremos entonces con la conclusión de esto y terminaremos muy bien. Muy bien.